señores, buenas noches, compañeros y compañeras del Club de Lectura. Gracias por venir hoy a este acto. Este es un acto que hemos organizado, el primero del programa que tenemos para celebrar el Día de la Biblioteca. Ven en este cartel, hoy tenemos una charla, un coloquio con dos escritores que les presentaré ahora. Y a partir de ahí tenemos dos sesiones de cuentacuentos para nuestros pequeños lectores y lectoras los siguientes sábados. Y por último, el día 9 tenemos una representación de teatro, que la gente del Club de Lectura se atreve otra vez a salir a la tarima. Ánimo a la gente del club, que lo hacen muy bien. Y simplemente les informo un poquito para pedirles que en lo posible hagan un poco de difusión de nuestras actividades, de la manera que cada uno pueda, verbal, online, con nuestros flyers, en fin, que cuanta más gente se entere, pues mejor. En cuanto al acto de hoy, como les decía, lo hemos imaginado como una especie de charla, conversación entre dos escritores que acaban o hace poco han publicado sus obras, y que con la idea de que eso después pueda derivar en un coloquio más colectivo. No les diré más para que ellos puedan también presentar lo que van a hacer, y a continuación paso a presentarlo, por si no los conocen. Manuel Pérez Cedrés. ¿No lo conocen? Para eso está hoy aquí, para que lo conozcan. Evidentemente escritor, perdónenme que lea algo para no equivocarme. Escritor, editor, productor cultural, siempre ha estado muy vinculado a esta biblioteca, y es autor de dos novelas, El Samurái Desnudo y Apóstol, además de dos poemarios, el primero Síntesis de una lágrima, y el que hoy nos viene a presentar, La Tempestad Secreta del Viento. A su lado, un combate de boxeo, en la otra esquina, un peso de Leoncio González, escritor también, periodista, profesor universitario, gestor cultural, otra serie de actividades que igual saben hoy a reducir, que entre otras cosas ha publicado un poemario titulado Y se ve el mar al fondo, y esta recopilación de relatos cortos o microrelatos titulada El romanticismo de Atún de Lata y otras microficciones. Bien, solo decirles que en los próximos días la biblioteca pondrá a disposición de ustedes y de todos los usuarios varios ejemplares de estas dos obras para que los puedan retirar en préstamo si les interesa volver a leerlo o leerlo por primera vez, en el caso de cada una. Por último, solo agradecerles a ellos dos que no solo que hayan hecho posible este acto, que estén aquí, sino la disposición que mostraron desde el principio. Es decir, que simplemente proponiéndoles esta actividad me contestaron afirmativamente al momento, y les agradezco especialmente eso. No te puedo decir que no. ¿No hay dinero por medio? O sea que bien. Nada más. Muchas gracias por venir y les dejo con ellos. Espero que disfruten del acto. Y ahora que empieza, mira, vamos a hacer una cosa más divertida. Bueno, esto, si tú me permites decirlo, Leoncio, esto es un acto que va en contra de esa supuesta egolatría de los escritores, porque yo voy a hablar de su libro y Leoncio va a hablar del mío. Entonces va a ser una cosa, gracias. Va a ser una cosa, pretendemos que sea una cosa extendida, ¿no, Leoncio? Si quieren participar en algún momento, pues estamos aquí ávidos a responder lo que ustedes quieran. Cuando Carlos nos invitó, nos planteó la idea de celebrar el Día de la Biblioteca, aquí en la Biblioteca Municipal, yo con el libro de Manuel y Manuel con el mío, y no hacer una cosa, vamos a decir, demasiado académica o demasiado editorialista, ¿no? El otro día cuando se hizo la presentación de mi librito El romanticismo de Atún de Lata, hicimos algo parecido, algo que se sale de lo
de lo habitual, porque yo soy de la idea, y no sé qué pensarás tú, Manuel, de la idea de que el mundo de la literatura y el mundo de las letras está demasiado sublimado. Todo parece muy importante, todo parece muy rimbombante, muy lleno de romanticismo. Parece que a los escritores no se les puede acercar uno, no pueden hacer un chiste cuando están haciendo una presentación de un libro porque queda mal, o porque no pueden decir una palabra que no esté dentro del registro formal del habla, sino todo lo contrario. Al final las obras forman parte de nuestra vida diaria, las llevamos en el bolsillo, las llevamos en la maleta y son una parte íntima nuestra, ¿no? Entonces, ¿por qué son tan especiales y tan serias las presentaciones de los libros? Es algo que yo no he entendido mucho. Entonces, cuando Juan Carlos me dijo de venir con Manuel y que yo preguntara a él, porque me dijo de preguntar a él cosas de su libro y él me preguntara a mí o me dijera a mí cosas del mío, pues me pareció un formato bastante interesante. Si a esto le añadimos que Manuel les ha dado la oportunidad, y yo también se la brindo, de que sean ustedes también las que aporten a nosotros algo, los que lo hayan leído, uno de los dos, o que les sugiera alguna pregunta, si no han leído ninguno de los dos, pues será más divertido y más completa la presentación. Creo que si no ha leído ninguno de los dos, se va a notar un montón. Claro, lo digo. Sobre lo que te digo. Prometemos que no vamos a hacer ningún examen de lectura. Yo creo que el libro es un material útil. En esas presentaciones que tú hablas de presentaciones rimbombantes, pues yo creo que hay una carrera de fondo que está ligada al academicismo, donde todo lo que está relacionado con el libro tiene que ser solemne, ¿no? Casi templario, ¿no? O sea, tuviera que ir con un uniforme y una pica ahí presentando aquello, ¿no? La presentación de Leoncio fue una presentación absolutamente diferente. Hubo música, hubo mucho movimiento alrededor de un libro, porque yo soy de los que piensan que en la presentación de un libro debe haber más post-experiencia que experiencia. Bueno, algo yo lo llamo la post-emoción. O sea, ¿cómo sales tú de allí diciendo, joder, me encantó la presentación, me he comprado el libro y no me lo pasé bien? Sí, no, es que eso era fundamental. Yo creo que es fundamental pasárselo bien, tanto escribiendo como leyendo como presentando, ¿no? Yo tengo la espinita clavada de cuando presenté este otro, hace ya pues exactamente 10 años, la presentación se convirtió en eso que tú estás hablando. Y yo salí de ahí como si hubiera salido de un velatorio. En lugar de haber salido de un sitio totalmente feliz porque había puesto en marcha una lectura, aquello fue una cosa tan cargada de seriedad que salí como malo, ¿no? Yo decía, otra, pues si los poemas que están ahí no son tan tristes, tan tenebrosos, ¿por qué hemos convertido, que la culpa es mía, porque el que hablé allí fui yo, ¿no? ¿Por qué hemos convertido esto en un discurso tan serio y tan triste, ¿no? Entonces me quedaba esa... a veces cuando hacemos un adjetivo de alguien decimos, por ejemplo, si a ti te pasa, tal persona o cual personaje es una persona tan seria, pero no le decimos un tío tan grave, una tía tan graciosa, nada. Es decir, el hecho de presentar algo con solemnidad parece que le da al libro un aspecto, un cariz como más formal a todo, ¿no? Yo creo que el libro, hay una corriente filosófica que se llama el utilitarismo que dice que todo lo bueno es aquello que es útil. Yo creo que un libro es algo útil, ¿no? Porque sirve para desarrollar una serie también de actitudes en la persona que te ayudan. Yo creo que yo he leído libros en mi vida que aún los tengo grabados en la memoria a fuego, ¿no? Yo creo que un libro, repito, debe ser un elemento de uso común, de llevarlo en el bolsillo cuando cabe y de tenerlo en la mano, de utilizarlo. A mí me gusta siempre estar con un libro en la mano porque creo que, bueno, decía Roberto Bolaño, que es uno de los escritores referentes para mí, cuando vivía en Balmes, poco antes de morir, iba a un librero que tenía de cabecera en Balmes y compraba, a lo mejor se gastaba la mitad de lo que tenía del dinero en libros, ¿no? Y el librero le decía, pero Roberto, si tú nunca te vas a leer estos libros, dice, no sé, ya lo sé, pero es que me gusta estar rodeado del olor de los libros, ¿no? Se convierten en algo que te acompaña, en fin. Y por eso yo creo que muchas veces esas presentaciones solemnes y demasiado auténticas se convierten en un arte mortuorio, ¿no? Claro. Eso es lo que se llama en este mundo en el que yo ahora trabajo, que es la formación, marketing, comunicación, es lo que se llama la propuesta de valor. Al mundo de la literatura creo que hay que darle una propuesta de valor un poquito más diferente de la que se le ha venido dando hasta ahora. Por eso en las bibliotecas se hacen celebraciones, se hacen obras de teatro, se hacen
jornadas de animación a la lectura, son propuestas de valor para que las personas se acerquen a los libros. Una vez de cerca ya la propuesta de valor sobra y uno puede carrerilla para adelante, ¿no? Pero creo que en la medida de que puedan los editores y puedan los escritores, deberían aportar una propuesta de valor a la proposición de una obra literaria, ¿no? En el caso de una presentación, pues que sea un poco más divertida, que te puedas comer una croqueta, que eso es más habitual, o una gominola como pusimos nosotros. Y en el caso tuyo, por ejemplo, de tu libro, El que está secreta del viento, hay una propuesta de valor que es que has encargado a determinadas personas que te lean esos poemas, que tú los grabes y que las personas que compren el libro también tengan la oportunidad de leerlo. Y aquí es donde viene mi primera pregunta. Y no voy a alargarme más porque quiero mandarte la primera, ¿no? En la frente. Yo lo que te voy a preguntar es que si tú no tienes miedo de que esa propuesta de valor modifique o robe algo al poema que tú escribiste. Si yo tuviera algún tipo de miedo, no escribiría. Jamás nada. Yo creo que... Preparada, tío, yo no le dije nada. Tenía preparada la respuesta. Sí, no, quiero decirte, el miedo no sirve en el modus operandi de un escritor. Incluso, fíjate, fue muy curioso porque yo, respondiendo a esa pregunta, yo cuando pedí los poemas, no hice un listado, como yo creo que lo explico en el libro, como casi siempre lo hago para todos, de personas que podían leer, sino fui dejando que me llegaran las personas. Y de hecho, muchos de los audios que me llegaron de los poemas, que tienen audios son los que tienen título en el poemario, es que mejoraron el poema. O sea, yo me sentí un privilegiado a la hora de escuchar algunas voces que me hicieron decir, joder, mira, esto lo escribí yo. Eso para mí fue extremadamente enriquecedor. Repito, yo creo que si en algún momento tuviera miedo a lanzarme a la piscina de cabeza, nunca escribiría, jamás escribiría. Porque yo creo que es implícito, me parece que es intrínseco en un escritor saber lanzarse de cabeza aún pensando que no hay agua en la piscina, porque es una forma también de comunicar desde tu corazón, porque me parece que no hay otra forma de hacer las cosas. A tu respuesta, al contrario, me sentí un privilegiado. Me sentí un privilegiado. ¿Sigo yo? ¿Sí? Claro, para ti. Bien, pues vamos por orden. Primero, tendré que decir que no está Emilia hoy aquí, pero bueno, los dos también estamos muy contentos de que nos haya editado de Medio Ediciones. Que bueno, es un proyecto muy interesante y muy bonito. Y que creo que además apuesta por hacer cosas diferentes. Y yo creo que eso es fundamental. Este libro, Leoncio, una de las cosas que te quería preguntar es, a mí me llamó muchísimo la atención, al terminar de leerlo, una cosa en el título. Yo no puedo empezar una obra que no tenga título. Te pregunto, ¿por qué microficciones y por qué no microcuentos o microrelatos? ¿Por qué el término así? Las microficciones son una cosa que nos inventamos en el proceso de edición de este compendio de cosas que no sabíamos bien qué eran. No sabíamos bien qué eran porque no eran cuentos, no eran noticias, no eran relatos ni de tradición oral ni relatos escuchados por otras personas. Y eran páginas de un blog que se publicaron entre el año 2008 y el año 2018. Yo participo en un blog con hasta 20 periodistas. Es un blog un poquito particular, se llama Siempre en Medio, siempreenmedio.wordpress.com, y en el año 2008 decidimos, algunos periodistas que estábamos en activo, abrir un medio de comunicación muy humilde y muy honesto, en el que pudiéramos escribir las cosas que no nos dejaban escribir los medios de comunicación donde trabajábamos. Y era honesto porque cuando nos asociamos, cuando nos decidimos agrupar, hicimos una especie de consejo de redacción, que éramos todos los que estábamos, no eran unos cuantos ni otros no, sino los que estábamos, éramos 8 en aquel momento, y decidimos no poner línea editorial. Aquí cada uno escribe lo que quiere, cómo quiere, cuándo quiere, y es responsable de lo que quiere ser responsable. Entonces,
yo empecé a escribir en ese blog cosas de actualidad, que era mi trabajo en aquel momento, pero cosas de actualidad filtradas por mi experiencia y por mi capacidad periodística, ¿no? O sea, lo que no me dejaban publicar donde yo trabajaba, lo escribía en mi blog, con un seudónimo, lógicamente, porque si lo escribía con mi nombre, me echaban mi trabajo al día siguiente, me habían dicho esto no lo escribo. Entonces yo escribía en el blog con un seudónimo. Pero me di cuenta incluso que escribir las cosas que no me dejaban escribir era un poco aburrido. Y entonces yo lo que hacía era que ponía la mitad de noticias y la mitad de mentiras. Y me inventé una especie de género, que está inventado, no que no lo inventara yo, pero lo puse en marcha, una especie de género en el que modificara la realidad en función de unos criterios ficticios que yo me inventaba, que son criterios ficticios nacidos de mi amor por la literatura, de leer cuentos de Ribeiro, de Cortázar, de Onetti, de toda la ristra de narradores hispanoamericanos que por mis estudios tuve que comerme, ¿no? Entonces se creó esa especie de género de ficción real o de realidad ficcionada que yo no siempre que me tocaba escribir lo utilizaba, sino de vez en cuando no tenía, porque también escribía otras cosas, ¿no? Escribía opinión, escribía crítica, o sea, pero de vez en cuando no tenía que escribir, entonces yo utilizaba una noticia, un comentario que me hacía fulanito en el bar y le daba una vuelta, ponía personajes conocidos mezclados dentro de otra realidad y lo iba publicando. Hace poco me vine a dar cuenta que tenía casi 400 relatos publicados en ese blog y yo digo, bueno, y con esto no se puede hacer algo. Y entonces se lo presenté a la editorial del medio y a ellos les gustó la idea. Yo les presenté 100. Dije, estos 100 son los que yo creo que podemos publicar, pero revísenlo ustedes, ¿no? El libro que yo les llevé de referencia para presentar mi proyecto es un libro que les recomiendo también, en Club de Lectura, ¿no? A las personas que están aquí, a la librería, se llama El primer trago de cerveza y otros relatos, de un francés que se llama Philippe Delerme. Y es un libro muy parecido al mío, ojalá fuera parecido, en el que yo he mirado para escribir el mío, ¿no? Entonces habla de eso, de esas cosas cotidianas que te pasan, pero que no son del todo realidad, sino que son un poquito inventadas. La situación que nos pasa en el bar cuando nos tomamos un cortado, nos hubiera gustado que nos pasara de otra manera, o la noticia que leemos en el periódico, nos hubiera gustado saber qué pasó después con esa persona, o qué pasó antes de que hiciera determinada acción. Entonces eso fue lo que, cuando fuimos a editarlo, me estoy enrollando, cuando fuimos a editarlo, ¿cómo vamos a llamar a esto? ¿No? ¿Cómo vamos a llamar a estas píldoras? ¿No? Porque píldoras no las puede llamar, eso es una farmacia. Entonces, pensamos llamarlos relatos, no son microrelatos porque no se ajustan a las dimensiones de los microrelatos y ni siquiera todos tienen la misma estructura. Entonces, al final, pensamos que eran microficciones, un poquito de ficción en un poquito de realidad. Y el título nos gustó, encajaba perfecto en la portada y ese fue perfecto. Encajó perfecto, ¿no? He contestado a la pregunta. Perfectamente. Yo, volvemos a decir, si ustedes quieren preguntar algo, quieren decir algo, nos cortan y nos interrumpan en el momento. Hemos hablado de, tú me decías ahora mismo que si pasaba por tu cabeza alguna señal de miedo, no hubieras escrito versos para darle forma a 2 poemarios. Y ayer yo leía una frase de una diputada chilena. No sé si la frase es verdad o no es verdad. Como el mundo de internet ahora, todo lo que circula, la mitad de las cosas son mentiras, yo no sé si es verdad o no es verdad. La frase tenía una mala baba, una mala orientación para fastidiar, ¿no? Decía, Víctor Jara mataba soldados con su guitarra. Pues leí la noticia, y la noticia decía que el pobre Víctor Jara salía a la calle con su guitarra y iba dándole palos a los soldados y los mataba. Bueno, como decía uno en los comentarios, la guitarra de Víctor Jara tiene que ser de acero balino, como dicen los de tal, ¿no? Pero a mí la frase me gustó mucho porque me vino enseguida a la cabeza un verso de Gabriel Zelaya que dice: la poesía
es un arma cargada de futuro, ¿no? Y la pregunta que yo te quería hacer es, ¿tú crees en realidad que la única forma de decir verdades es escribir poesía? Yo creo que es uno de los vehículos más interesantes de decir la verdad de la verdad. Porque luego está la verdad de la mentira, lo que tú dices, ¿no? Vivimos rodeados de una hiperactividad y de una inmediatez que nos va comiendo. Yo creo que nunca antes habíamos estado en una distopía como ahora. El otro día leí, creo que te lo comenté, que alguien dijo que vivimos una distopía de Ray Bradbury, ¿no? O sea, estamos viviendo en un futuro presente en el que todo va demasiado rápido y lo que va lento, esa cultura del slow life que hacen en el norte de Europa, en donde las cosas hay que tomarlas con una tranquilidad emocionada y emocionante, que se pueden transmitir muy bien a través de la poesía. La poesía es una forma de decir la verdad, pero la novela también es una forma de ficcionar la verdad. Quiero decirte, a mí la poesía me da mucha libertad para contar lo que quiero, como quiero y de la manera que quiero. Y luego las interpretaciones las hace el lector. Es como el que dice una frase, a alguien le molesta y dice, joder, me estás diciendo cualquier cosa. No, eso eres tú que lo estás interpretando. La poesía te ayuda mucho a reinterpretar un poco la realidad a través de una ficción, La novela y la poesía, ¿no? Te permite hacer realidad una verdad interna que es la del propio poeta, ¿no? Para mí, la poesía te permite una libertad, la libertad absoluta de decir lo que te dé la gana, como te dé la gana, y luego que lo reciba el lector como crea conveniente. Quería preguntarte, me pareció muy interesante cuando has hablado de microflexiones, y una pregunta muy rápida. ¿Cuánto hay en tu libro de grito, de desahogo, y cuánto hay en tu libro de reflexión? ¿Cuánto hay? Podríamos decir que un tercio de cada cosa, porque un tercio son 3 partes. Porque la tercera parte es esa realidad que yo reflejo. Sí. Es decir, me gusta siempre que me preguntan sobre ese librito, como decimos en lata, decir que todos los relatos que salen en los 77 nacen de un hecho real. Ninguno de los 77 relatos que están ahí me los invento yo de ser. ¿Cuántos de ellos? O sea, no te digo la cantidad que me digas, pero yo que he leído el libro de Pe a Pa, sí siento que algunas hay mucha parte de Leoncio, desde el grito, desde el desahogo. Hombre, eso lo haces tú porque tú me conoces, claro, y porque las personas que están cercanas a uno, cuando se leen las cosas, identifican. Es como aquellos que van a una exposición de fotografía y lo primero que preguntan, si conocen al autor, lo primero que preguntan es quién es la chica que se está aquí desnuda. Sí. La conozco de algo, ¿verdad? No es tan importante la estética de la fotografía, sino a ver quién es, con quién estabas tú haciendo fotos. Entonces, cuando estamos cerca de los autores, a mí me da un poco de vértigo eso de decir que yo soy escritor. Yo no me considero escritor. De hecho, el resto de mis compañeros del blog siempre ponemos que somos escribidores, porque escribimos cosas, pero no somos escritores, porque para ser escritor hay que tener como una especie de categoría que hay que ganarse, ¿no? Y yo creo que todavía no me la he ganado. Entonces, los autores, cuando estamos cerca de los lectores, es fácil que los lectores interpreten lo que está ahí asociándolo a la figura de la persona que lo escribió. Pero una vez tú escribes ese texto, a mí me lee gente de Nuevo México que no me conoce nada, ¿cómo me va a interpretar? Sí, hablamos de las interpretaciones que yo decía antes, es decir, una poesía diferente, porque una poesía que el lector tiende a interpretar lo que quiere decir el autor. No, que Antonio Machado en aquella época dijo otra cosa, y eso lo dices tú, porque a lo mejor estaba hablando de otra cosa, ¿no? De hecho, a mí me ha pasado, Antonio, Manuel, perdona que te interrumpa, hay un texto ahí que no sé si alguno ha leído, que se llama No te entiendo. Sí, No te entiendo, maravilloso. que habla de alguien que tiene un discurso tan complicado que el narrador en primera persona, omnisciente, no entiende nada de lo que le está contando. Es un hecho real, me ha pasado a mí. Pero lo puedes extrapolar. Claro, una persona que me conocía a mí, conocía a la otra persona, al emisor en el acto comunicativo, yo era receptor y no entendía nada, el código de mensaje eran códigos diferentes, totalmente cifrados, y yo no entendía nada de lo que me quería decir, ya que hablábamos, pero no me enteraba de nada nunca. Si hablas como adolescente. Algo así. Pues, fíjate que un día, otra persona que nos conocía los dos, y que sabía de esas conversaciones, dijo, ¿qué te pasa con esta persona y tal, ¿no?
entiendo, no hay manera de que establezcamos comunicación exitosa porque el código que utilizamos es diferente. Yo descifro con las palabras, descifro unas cosas que no es lo que me quiere decir, ¿no? Y entonces le enseñé el texto, ¿no? Cuando eso todavía no estaba en el libro, y se lo enseñé en el blog, ¿no? Le dije, mira, lee el texto. Y curiosamente, esa persona tercera me dijo, pues que ahora lo entiendo, porque ella pensaba que era una historia de amor que yo había escrito, que eran dos enamorados que no se entendían, que estaban intentando explicarse algo y no se entendían. Y era todo lo contrario, era un conflicto laboral que yo tenía con alguien. Y yo escribí diciendo, bueno, por más que tú me expliques tus cosas, tus razones, yo no las entiendo. Lo escribí de una manera, y la tercera persona que lo leyó, que era un lector, lo interpretó de otro. aún así yo nos conocía a los dos. Claro, yo no sabía de quién estaba hablando, yo no se lo dije, ¿no? Había interpretado la historia como una historia de amor, que puede pasar en cualquier libro. Eso me parece maravilloso. Claro. Maravilloso. Entonces, ¿hasta qué punto son gritos? ¿Hasta qué punto son reflexiones? Un tercio de cada. Hay un tercio de reflexiones, hay un tercio de levantar la voz y hay un tercio de yo veo las cosas así como periodista. Evidentemente, las personas que te conocemos es mucho más fácil darnos cuenta que es un grito que es una reflexión. Y muchas veces también darnos cuenta cómo estás contando las cosas, desde qué sentimientos, desde qué posición emocional. Claro. Tiene mucho de falsedad ese libro, ¿eh? Sí, pero es una gran ficción, claro. Es una gran ficción y al mismo tiempo es una gran verdad, que creo que es lo maravilloso del romanticismo de la microficción. Yo recuerdo en la universidad, una compañera aquí de la universidad, que tenía una profesora, Petra, que tuve una discusión grande con ella, y yo le decía que a mí no me interesaba nada la novela histórica, porque yo lo que quería saber era la mentira de la gente. No puede ser, la novela de la emancipación americana. Yo le decía, yo lo que quiero es mentira, a mí eso me da igual, a mí Cristóbal Colón y sus diarios me dan exactamente igual, yo quiero que me cuenten mentiras, ¿no? En el proceso creativo de la poesía, y no quiero meterme tampoco por disquisiciones académicas, en el cartel allá de fondo hay un cartel de literatura agraria siglo XX, en realidad, vamos a decir, mi especialidad en mis estudios de filología, me hizo gracia verlo ahora. Pedro García Cabrera, el poeta gomero, el único poeta del surrealismo español que utilizó el sistema de escritura automática. Sí. En el surrealismo, las imágenes en los versos aparecen con determinadas mecánicas, y la que utilizaba Pedro García Cabrera era una técnica desarrollada por él, muy interesante, que consistía en que llevar una libreta por donde iba caminando, caminaba mucho por las dársenas de Muelle de Santa Cruz, y apuntaba una lista de palabras, de arriba abajo, una lista. Y después escribía otra lista a la derecha o a la izquierda, según le convenía. Cuando llegaba a la casa o en un momento de reflexión, él vinculaba esas palabras como al juego de cada oveja con su pareja, pero de una manera aleatoria, y ahí salían unos versos. El libro Dársena con despertadores es un ejemplo de esa metodología de escritura automática. Parece una cosa tan surrealista, casar caracol con escalera o palmera con enchufe o con dársena, pero no es tan descabellado, y tan aleatorio, ni es tan aleatorio. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo salen tus listas para escribir poesía? ¿Salen listas largas, salen listas cortas? ¿Son listas que se basan solo en las emociones, o son listas como las de Pedro, aleatorias, que te vienen en la cabeza? Lo voy a poner aquí ahora por mi torno. No, lo que decía Pedro García Cabrera era muy interesante, ¿no? Además, viene una época en donde la vanguardia en Canarias era muy potente, y al mismo tiempo viene una vanguardia europea que dicen que estaba encabezada por Andrés Breton, pero hay mucho más por ahí. Aquí tenemos un gran surrealista en Canarias, que es Agustín Espinosa. Que seguramente será el objetivo del Día de las Letras Canarias. Están hablando de eso. Lo que hay que tirar un poco por las orejas al Ayuntamiento de Los Ralejos para que restaure la casa natal, que la casa, aquello es un desastre absoluto. Ya que estamos... Un desastre, está derruida. Además, es decir, es el lugar perfecto para hacer un museo a alguien, que además, no solamente porque se lo merece, sino porque otras dicen que se lo merece. También es verdad que vendría al pelo que la celebración del Día de las Letras Canarias, 21 de febrero,
sobre Agustín Espinosa la hicieran en una casa que está en ruina, pues sería surrealista. Hombre, sería lo más surrealista de esa todo. idea se la voy a trasladar yo, Claro. porque me parece Pero no queda nada, sino los 4 mundos. no, pues estaría bien hacer no dentro, fuera incluso, o en la fachada, o sea, hacer algo en la fachada y que llamara la atención. Fue una manera de ser lo más surrealista. Yo participé en una metáfora eso, de que la fachada... Absolutamente, porque por dentro está todo vacío. Pero la nieve está para tirar. Perdona que yo te había hecho una pregunta. ¿Cómo son tus listas? ¿Son grandes, cortas, emocionales? ¿Tienes listas, no tienes listas? Yo hago listas. Hombre, con la lista de la compra se podría ser un poema. Se puede hacer un poema de casi cualquier cosa, ¿no? De hecho hay odas a las bombillas y odas a los ratones. El turismo de Marinetti, a los aviones. Exactamente, se pueden hacer odas de lo que sea. Odas de lo que sea. Yo creo que la poesía es de las pocas cosas que no hago listas. Hago listas para casi todo, ¿no? Ya no tanto, ¿no? Pero antes hacía listas de CD por orden alfabético, ponía el libro por orden alfabético, por los nombres y tal, ya no lo hago. Hay una cosa que lo hago de la misma manera en la novela como en la poesía, y es que no sé si es una técnica, es una forma de escribir o no lo sé, pero es que yo no puedo empezar nada que no tenga título. ¿Sí? Entonces, a mí se me ocurre un título, pues algo que leo, algo que oigo, me gusta muchísimo la música, algo que escucho, y de ahí brota. La escritura automática mía es poner el bolígrafo encima de la hoja, y de ahí empezar a escribir. Y luego voy uniendo, digamos, haciendo conexiones, no cerebrales, pero sí a nivel de conexión casi pictórica, ¿no? Yo tengo una forma de escribir que está muy ligada también a la música. En este poemario, por ejemplo, lo hago mucho, que luego lo cuenta también mi hermana, que es la que quiero el prólogo, se dio cuenta a la primera, y es que es una poesía muy musical donde yo repito versos casi como si fueran estribillos. Entonces eso es una forma que tengo yo de componer, pues yo digo que yo no escribo poesía, yo digo que compongo poesía porque yo no sé música. Pero, joder, yo en mi cabeza tengo, como digo yo, una orquesta, un director de orquesta, una platea y el escenario, ¿no? Todo el día está sonando una banda sonora en mi cabeza, ¿no? Y esos son los poemas, quizás. Yo no ordeno, no hago listas. Lo de Pedro García Cabrera me parecía súper interesante, además, era una manera de contar una historia que parece no aleatoria, parece aleatoria, pero que no lo es, porque todo compagina con todo. Y si él no lo escribió compaginándolo, tú como lector ya lo has compaginado. Efectivamente, ahí queríamos llegar a decir, la composición la intervención del lector es fundamental en un poema, una concepción de un libro. Es decir, que yo puedo escribir, porque tú terminas el poemario, el libro, la novela, tu libro terminas con un cuento que me parece maravilloso, que es Primavera, una microficción que es Primavera lista, lejos, cerca, ¿no? Que son letras que tú aquí, o sea, frases, una debajo de la otra, ¿no? Una lista. En mi caso, el nivel automático es poner el bolígrafo, en este caso, encima de la libreta y dejar, digamos, que fluya la imaginación, que es de las pocas cosas que no hago lista. Mi única lista es dejar que me llegue el título del poema y luego componer a través primero de una primera impresión y luego a través de la repetición. Es decir, Leonardo da Vinci, por ejemplo, hacía muchísimos bocetos de cada cuadro que hacía. Estoy aquí metiendo ahora con el nacimiento, pero bueno. Y Miguel Ángel hacía lo contrario, o sea, hacía muy pocos bocetos, ¿no? Sí. Leonardo, para componer una cosa, hacía muchos errores, mucho ensayo-error, y yo lo que hago es escribir un poema y luego trabajarlo muchísimas veces, pero la mitad de las veces, lo que escribo por primera vez se queda como poema. Entonces es cierto que no trabajo desde una lista como tal, trabajo desde comprender o desde aceptar que mi escritura es automática encima de un papel. El que quiera preguntar algo, es un buen momento para cortarnos ahora, si quieren. ¿Todas a la vez? No, por favor. Soy yo. Para veros, después más tarde voy contigo. Hubo uno de los relatos que me gustó mucho y yo leí el otro día en el club de lectura, elegido porque me gustó mucho y parece autobiográfico. O sea, ya sé que no, son ficciones. Un tercio. ¿Qué? Un tercio. Y me refiero el título es Papá, yo soy periodista o algo así. Sí, porque el libro que yo tenía es casi ese. ¿Tú intentaste que pareciera autobiográfico, aunque entiendo que realmente no lo del todo?
Voy a decirte una cosa. A ver. Tengo un problema con mi madre con ese cuento. ¿No con tu padre? No, mi padre, por eso murió. Bueno, pero cuando... No lleva la edad. Tengo un problema porque mi madre lo primero que interpreta es que todo lo que está allí es la pura verdad de mi vida. Y es un tercio solamente. Sí, sí. En ese caso, se produjeron algunas cosas que están ahí, son verdad, y otras cosas son producto de invención ficticia, son mentiras. Tanto como que 2/3 son mentiras y 1/3 es verdad. De ese edad. De ese y de casi todo. Pero sí que es verdad que nace de una circunstancia que se produce cuando yo empiezo a trabajar en el medio de comunicación. Mi padre compraba el día. Para mi padre no había 4 periódicos en esta provincia, había un periódico y 3 cosas. Mi padre igual que el día. El día, mi padre decía, Eso lo dedujo la escuela de Franco. salió en el, yo le decía, eso salió en el periódico, y él decía, no, salió en el día. ¿No? Y también decía, eso es verdad porque salió en el día. Entonces, para mi padre, el medio de comunicación por excelencia era el día, que se leía completo de la punta delante hasta la punta atrás. Entonces, claro, yo pensé que él iba a estar muy orgulloso de que yo hubiera elegido la profesión de periodista, pero claro, fui a caer en el periódico de la competencia. Empecé a trabajar en el diario Aviso. Y aquello a Donde no le terminó de convencer, ¿no? Porque para estar orgulloso del todo, yo tenía que haber trabajado en el día. Intenté después convencerlo de que otros periódicos también tenían un valor, pero él siempre, la cosa del día era un decano de la prensa. Claro, el diario Aviso es el decano, ¿no? Es más así. Pero en el día había otra cosa, ¿no? Más insular, más de Tenerife, y a lo mejor estaba más vinculado a su propio entendimiento de la realidad que lo rodeaba, ¿no? Pero también tengo que decir el descargo de mi propio padre, al que quería muchísimo, que la parte gorda de esa microficción es mentira. Me la inventé, porque yo tenía que dar una forma de microficción a eso, no es verdad, este libro no es mi autobiografía. Me pregunta si en ese concreto intentaste que pareciera autobiográfico, porque es que lo de y yo pensaba, hombre, lo estabas contando, yo, claro, o sea, yo leí, yo sé que son ficción. Hay elementos que yo tengo que jugar con la propia realidad, y la realidad, esa era mi realidad. Se trabaja en un medio periodístico y todo eso, ¿no? Ahora después eso se modifica. Mi modus operandi es modificar. Hay un relato que se llama Autorretrato en sepia, que te voy a decir aquí, y lo digo como... ¿Cómo se dice eso cuando dicen? Voy a decir una primicia. El autorretrato en sepia es verdad en más de un 60%. Hay cosas que son mentiras, ¿no? Pero es verdad, habla de mí. El autorretrato en sepia se habla de mí. Los demás pues hablan de parte de mí y parte de otras cosas que yo me vivo. De esa realidad que a mí me hubiera gustado ser. Pero te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Has intentado en alguno de ellos que pareciera, de una manera intencional, que fuera, o sea, que pareciera autobiográfico? Sí, por ejemplo en ese autorretrato en sepia. En ese también, pero no todo, una parte, claro. Al final, las personas que escriben copian del natural. Está todo inventado ya. ¿Dónde está el modelo por el que escribir? Está en la realidad. Es mi opinión. Tienes que mirar. Un pintor copia de la realidad. Los pintores surrealistas y los pintores expresionistas y los informalistas copian de la realidad. Incluso los impresionistas, esa impresión de colores es que es un espacio que han visto, es una pregunta ahí, un espacio que han visto, un espacio que después devuelven al lienzo de otra manera, pero la realidad esa la han vivido a algún sitio, un sueño, un elemento que se encuentran y le dan una forma ahí, una pelota ofio y lo mandan a otro lado, ¿no? Y eso es, creo, ¿no? Honestamente es mi opinión del proceso creativo. No era una pregunta directamente, sino que esa manera de escribir es una exigencia formal de la ficción. Claro. El intentar
que quien lee piense que eso realmente existió. Claro. Eso en existencia está en la perspectiva literaria. Claro, Eso en claro. existencia de la ficción. Si no, no se llamaría mítica ficción. Por supuesto, y es un riesgo grande. Si no sabes diferenciarlo bien, ¿no? Que la gente te interprete como lo que escribe. Es un riesgo grande, ¿no? Porque a lo mejor tú estás Es escribiendo decir, algo si se no logra lo que quiere ha que sea pensado real. Juan Carlos, si se logra lo que ha pensado Juan Carlos, es lo que Estamos se propone haciendo. el escritor. Decía Baudelaire que hagas lo que hagas, que parezca verdad. Por eso la ficción tiene ese atisbo de, oye, esto será verdad lo que me está contando este hombre. Por cierto, Judith participa activamente en el poemario porque leo uno de los poemas, de lo cual me siento profundamente honrado. Debe decirlo aquí en directo, porque a mí Judith siempre será mi profe. Bueno, yo no sé cómo vamos el tiempo, Juan Carlos, son los vaticinios. Si terminamos a las 11 menos cuarto, tú tienes. El tiempo lo deciden ustedes, Vale, la gente se va. o el cliente, como decía el dueño de una tienda. Aunque la gente se vaya, pero todos están Nos emocionados. quedamos aquí solo y tú te vais, y nos quedamos aquí, no sé yo. Bueno, una de las cosas que tenía pensado preguntarte es sobre el oficio del cual tú estás un poco, no digo enfadado, no digo descabalgado, no digo, pero sí que te cuece un poco en lo que se ha convertido el periodismo actualmente. Aquí hay mucho de periodismo, porque hay relatos de la actualidad, vistos desde un ojo crítico, como es Leoncio, pero me gustaría preguntarte por eso. Tú estás un poquito, no digo resentido, pero sí estás un poquito cabreado por cómo se está tomando el periodismo actualmente. Me gustaría que nos hablaras El otro sobre día, eso. cuando hicimos la promoción del libro, me entrevistaron para Televisión Canaria y la entrevistadora, que es amiga, porque también trabajé ahí en la Televisión Canaria y aproveché de la etapa que me hicieron la entrevista, a ver si vendía un libro más. Hay que aprovechar. Me preguntó exactamente algo parecido. La profesión que yo aprendí en los medios de comunicación, primero en el diario y luego en la televisión y en la productora, y que me enseñaron algunas personas que ya no están en la profesión, porque algunos se han muerto, otros han viajado, otros se han ido, es que esta es una profesión, y lo decía Kapuscinski, es una profesión que no es apta para cínicos. Y resulta que con el maremoto, con la marea de fondo que nos ha llegado a partir del año 2008 en forma de nuevos medios de comunicación llamados redes sociales, O mal llamada. se ha revoltillado el potaje de la información y este potaje se está poniendo ácido. Absolutamente. Y lo que más me molesta es que una profesión que ayudaba a las personas a entender su realidad se ha convertido en otra cosa porque se ha eliminado el humanismo. Eso es muy importante, y te corto, perdona. ¿A ti te duele que gracias o por culpa o por responsabilidad, si culpa, que culpa es para los curas? Responsabilidad de la falta de objetividad que se ha perdido en el periodismo provenga también de las redes sociales. Sí, claro. Que las redes Y sociales, se ha perdido el humanismo. porque las redes sociales son una herramienta de trabajo que yo utilizo mucho. Curioso porque Es parte de mi trabajo. es curioso porque se ha individualizado todo y se ha perdido ese humanismo en favor de contar cosas que no tienen que ver con el mundo objetivo, ¿no? Pero no solo de contar cosas que no tienen que ver con el mundo objetivo, sino de recepcionar mensajes Eso lo es. de manera tergiversada por los propios lectores. Mi padre leía el periódico de la punta delante hasta la punta de la... Todo, se lo leía todo. Y hemos llegado a un momento, impulsado por esa urgencia que tú decías antes y por la falta de humanismo, en que no leemos nada. Nos convencemos con las primeras 3 palabras que nos están dando. Ahora más importante. Y sacamos un juicio automático, sumarísimo, de cualquier información que nos llega. Y lo peor de todo es que compartes eso, te pueden ver 2.000 o 3.000 o 20.000 personas una cosa que tú has compartido, y si sabes que estás equivocado, no lo borras. Exacto. Yo borro cosas. Y se convierte en una corriente de información mal gestionada desde el emisor hasta el receptor. Y en un despropósito. Y en el momento de la historia en el que tenemos mayor acceso a la información jamás pensado por ningún intelectual, desde la Biblioteca de Alejandría hasta hoy, jamás pensado,
es cuando menos formados estamos. Y cuando menos informados estamos. Yo les pregunto todos los días a mis alumnos, ¿y ustedes vieron la noticia esta? No, no. Pero vamos a ver, ¿ustedes dónde están? ¿En qué realidad están? ¿En qué realidad? En la realidad en la que es como si pusiera un ejemplo, con un caudal de agua y tú solamente te mojas la punta de los dedos. Yo es un libro que te he nombrado, Tomás, me dijiste que lo entrevistaste una vez, cosa que a mí me gustó mucho. Decía Lipovetsky, La era del vacío, en el año 86, que íbamos a empezar a vivir la era del ego, la era del yo, la era del... que yo creo que nunca en la vida, fíjate, hemos estado tan ligados al mundo del yo como estamos ahora. En el mundo donde todo está compartido, donde una foto vale, una imagen vale ahora mucho más que 1000 palabras, pero desgraciadamente en otras ocasiones, en muchas ocasiones. Entonces, por eso de ahí va la pregunta, ¿no? ¿Cómo hemos perdido un poco el norte de la información y todo se ha convertido en desinformación? Claro, desinformación que viene añadida a una falta de reflexión, a una falta de rigor tanto en la emisión como en la recepción, a una falta de contraste de lo que te recibe. Oye, esto que acabo de leer, ¿tú crees que es verdad? Eso no hay. Está demostrado que los jóvenes millennium, los que están nacidos después del año 2000, son altamente sociales, están en todas las redes sociales y altamente individualistas. Chica para hoja. O sea, los más sociales de todos son los más individualistas. Pero ¿cómo se entiende eso? Eso no se puede entender. Porque tú escribes en Twitter o escribes en Facebook desde tu teléfono, desde tu ordenador. Sí, y no levantas la cabeza. No levantas la cabeza. Yo he visto gente comunicándose por teléfono en un sitio. Eso es otro tema, eso es otra historia, ¿no? Es verdad. Pero ¿cómo? Reuniones donde te estás comunicando Y está el teléfono encima de la mesa y toda la gente se está comunicando. Mira, yo le puedo decir mi experiencia personal. Yo estuve en La Palma trabajando un año y había un teatro pequeñito, música pequeñita, y todas las cosas me eran o sea, podía llegar a todas. Llega un momento que llegan aquí, es tanto bombardeo de noticias, de redes sociales, de televisión, uno dice una noticia, otro dice otra, que llega un momento que dices no puedo más. Entonces te vas y te quedas con lo que dicen las noticias, vas leyendo esto y no te quedas con la profundidad. Porque es que como que a mí me pasa, será ya por la edad, no sé, pero como que ya el bombardeo es tan grande que digo, pues me relajo y no cojo nada. Dice Damián Marró Real, autor de Medio Ediciones también, un libro que les recomiendo que es Leyeron con las botas puestas, dice, es que leer es sentarse a sentir. Claro, pero tienes que leer consciente. Claro, a nivel consciente. Llega un momento, yo observo mucha gente. Hoy mismo estaba viendo una persona las noticias de televisión y me estaba diciendo lo que estaba pasando y no tenía nada que ver con lo que era la noticia en realidad. Se quedó con una cosita, dice, no, esto le pasó por esto. Y luego yo leí y dije, Dios mío, nada que ver. Sí, porque estamos hablando de interpretación. Tenemos la oportunidad de ser Claro. selectivos. Tenemos la oportunidad de ser selectivos. Ese es el tema. Pero cuesta. Sí, claro que cuesta, ¿Por qué tanto, porque nos dejamos llevar por la marea. Que ya el zapping ya no existe, ya el zapping ya ni se usa. Ahora se usan otro tipo de técnicas que te permiten ir bajando noticias en las redes sociales o en internet que te permiten ir leyendo lo que a ti te dé la gana, con lo cual es una selección virtual. O sea, que no puedes tener acceso a todo, porque todo no puede ser accesible, porque si no es una locura. Pues rebosa, es como un caldero que está rebosando. Claro, pero ahora me voy a meter tío papas en rollo conspiranoide, pero bueno, yo lo voy a alargar igual. Pero parte, dice Novenchowski, que parte del interés de los más medios, de los medios de comunicación, es que tú no pienses en los medios, en la comunicación. Mantenerte así todo el santo día es vital para que luego otros hagan lo que quieren por otro lado. Eso creo que es una de las... De todas maneras, yo me imagino que llegará otro momento donde se volverá a ajustar todo. Esto tiene que parar en algún lado. Estamos pasando... Yo creo que esto tiene que llegar a un momento que tiene que explotar. Claro, todas las cosas no son tan negativas, no, como uno las limita. Estamos también en un periodo de creación súper fértil. Es el momento en el que más manifestaciones artísticas hay de la historia. Esto se regularizará en un momento y volverá. Aparte que, como bien dice Leoncio, yo creo que nunca hemos estado, es decir, el Renacimiento, el movimiento renacentista apareció en Italia después de una época tremendamente tenebrosa, oscura. O sea, ahora estamos viendo en un momento, pues,
casi un resumen muchas veces tremendamente tenebroso y en la tiniebla, pero precisamente porque están naciendo al mismo tiempo todas estas luces que ahora cualquier persona puede hacer una película con un móvil. Decía Scorsese el otro día que le dieron el premio La Princesa de Asturias, ¿no? Que vino a recogerlo. Me gustó mucho porque yo un director que admiro profundamente. Me gustó mucho porque él hablaba más del cine que de su cine, ¿no? Y decía, es que vivimos en un momento donde cualquier persona puede hacer una película con un teléfono, ¿no? Y cualquier persona puede escribir un libro. Las ferias del libro están llenas absolutamente de personas. Hasta yo. No te quites el mérito que Uno y medio. uno y medio, es más chiquito. Quiero decir, ahora tenemos estamos en un momento de creatividad muy potente, en un momento muy oscuro. No sé si te tocaba a ti, te tocaba a mí. Yo no tengo ninguna pregunta. No sé si ustedes quieren hacer alguna No hay pregunta más. Yo quería preguntarle algo al señor León. Señor, nada. Bueno, Eso tampoco lo van a visual. León, usted habla, primero tomaremos Manhattan, creo que es una alusión a Leonard Cohen. ¿Te gusta Leonard Cohen? Me encanta, eso fue cuando subió ese Sí. Y bueno, yo quería preguntarle que si usted opina que ha sido debidamente reconocido con los premios, como ha sido Bob Dylan, por ejemplo, que se ha abierto, ¿no?, un poquito esto de los premios Nobel de literatura, sí, hacia otros márgenes como son los cantautores, o sea, hacia la canción, hacia otro tipo de expresión, escrita y cantada, digamos. Yo creo, a mí el mundo de los premios, si te digo la verdad, no me interesa demasiado. A mí tampoco. Vale. Como Bob Dylan, que tampoco le interesó demasiado venir a recoger. Se perdió 50.000 euros. No, hay que subrayarlo. Pero luego fue a por ello. Sí, claro, como cualquiera no. Si no vas, no te paguen. La pena es la pena. Pero sí que es verdad que todas esas instituciones que asignan premios, como Nobel o como cualquier otro premio, como yo siempre le digo a las personas que me hablan de la televisión, están guionizadas. ¿Están? Guionizadas. Hay un guión para entregar premios. Y el premio a Bob Dylan, que se abre un poco al mundo de la canción, ¿no les parece que viene un poco con retraso? ¿Qué pasa? Que no ha habido... Que antes no había momento. Desde los juglares hasta ahora, no había ningún cantante, ningún cantautor que mereciera ser reconocido como un poeta. No había. Había muchos, o sea, no había premios que los reconocieran. Por supuesto que poetas que cantaban desde la historia, desde los juglares hasta ahora ha habido y habrá muchísimos. Porque la guitarra de Víctor Jara también servía para matar soldados. Sí, eso es lo que yo iba a comentar antes. La guitarra mataba a los soldados, efectivamente, porque es una metáfora. Es una metáfora súper interesante, lo que pasa es que la persona que la dijo la dijo fuera del contexto metafórico. Entonces, por supuesto que todo ese asunto de los premios, de destacar el autor de las letras canarias, está fuera de contexto, para mi juicio sí, y obedece más a razones políticas que a otro tipo de razones. ¿Cuántos premios Nobel, cuántos escritores merecen el premio Nobel y no se lo han dado? Pobre Murakami ahí detrás, un año tras año, todo el mundo habla de Murakami y otra vez de Murakami y otra vez. Antonio Lobantunes, el portugués, ¿cómo le van a dar un premio a otro portugués si ya se lo dieron a Saramago? Parece como que estás comparando que toda la literatura portuguesa solamente se lo puedes dar a Saramago. Sí, como si no hubiera nadie más, como si... Y ya no hablamos de las mujeres. Y claro, ya no hablemos de las mujeres. Ya no hablemos de las mujeres, ya eso es peor todavía, eso es más sangrante todavía. ¿Qué pasa? ¿Puede ver una película que está de La buena esposa? Uy, mira, muchas veces la veo hasta semana. Bueno, es una película donde se ve el premio Nobel, donde se ve el papel de la mujer escritora. Sí. Es típica, Marie Curie más por los premios Nobel, por dos cosas diferentes. Lo que pasa es que los premios están todos, como dice León, están todos absolutamente dirigidos. Los grandes premios en este país están hechos para vender. A mí tampoco. Yo no lo sé si no siempre ha sido así. Yo no lo sé. Yo creo que obedecen más
a una respuesta social que a un valor literario. Al menos yo lo entiendo así. Yo, durante muchos años, los últimos años, yo no sé si ustedes usan las redes sociales, yo sí, Facebook tiene una herramienta que te dice lo que ha pasado en tus años de Facebook atrás, ¿no? Todos los días, ¿no? Tus recuerdos, ¿no? Hace 3 años. Y cuando dan el Nobel de Literatura, me he dado cuenta que los días aproximados a los que dan el Nobel de Literatura, yo pongo, soy un maldito ignorante, porque del Nobel de Literatura no he leído absolutamente nada. O sea, 7 años en la universidad, no sé cuántos años en el mundo de la literatura, de la cultura, y le dan el Nobel de Literatura a un señor o una señora del cual yo no he oído hablar en mi vida. Y me pone la cara colorada y bajo los ojos, ¿no? Pues diciendo, coño, yo tendría que saber algo de esto. Se supone que yo tendría que saber algo de esto. Uno no puede, de todos los libros que hay en el mundo, saber de todo, ¿no? Pero si me van a dar el Nobel, soy una persona que me mueve, ¿eh? Entonces, al final, me parece un poco como Eurovisión. Es que es Eurovisión. Un poco como... Me hace ver que es Eurovisión. Yo hago exactamente perdona, Juan Carlos, que no le quito ningún valor a los que han obtenido el Nobel. Cuidado. Gracias al Nobel, yo he Claro. conocido a algunos. No, yo por supuesto. Yo no le, vamos a ver, no se me malinterprete. Yo no estoy diciendo que no se lo merezcan los que se lo han dado. No estoy diciendo eso. No, jamás lo diría. Primero que nada porque no conozco las obras de los que se lo han dado. No las conozco, no puedo decir si son mejores o peores. Lo que digo es que me parece que el que se lo da no obedece a un criterio literario, no obedece a un criterio en parte, ¿no? Obedece más a un criterio sociopolítico. Hay una cosa, no sé. Hay un trasfondo... Desconfío, vamos a decir que desconfío, pero es una opinión personal. Completamente de acuerdo con León, es decir, García Márquez evidentemente se merecía el Nobel, si es que ese premio tenga que estar subrayado con el rollo de merecerlo o no, y otros y Camilo José Cela seguramente también, porque ha hecho obras que son importantísimas en el mundo de la literatura mundial. Pero los premios están rodeados, de hecho Bob Dylan está rodeado también de darle un cariz, digamos, aperturista, un rollo más comercial el tema. No vamos a traer a Bob Dylan, que es un cantante que canta poesía. Eso lo hubiera dado a Leonard Cohen, fíjese. Yo estoy con él también, por ejemplo. Que se lo hubiera dado a Leonard Que yo se lo hubiera Ah, dado. sí, y eso lo daría por McCartney, ya que estamos con esas cosas, ¿no? Paul McCartney. Una anécdota con Leonard Cohen. Durante mucho tiempo, mi hijo que es, y yo íbamos al colegio y escuchábamos Aleluya continuamente, ¿te acuerdas? Una detrás de otra, lo veíamos y lo veíamos y lo veíamos, y yo, en el trayecto al colegio oíamos Aleluya y volvíamos a oír Aleluya y volvíamos a oír Aleluya, y a la vuelta del colegio yo volvía para acá oyendo Aleluya una detrás de otra, ¿no? No nos cansábamos, ni yo. Tú ibas a decir eso. Y ella también. Aleluya, que es una... Aleluya es una canción de Leonard Cohen. Hay muchas versiones de esa canción. No, recordando lo que dijiste de los premios, a mí me parece algo muy parecido a ti. Yo cuando sale un premio así muy importante, enseguida que llego a la biblioteca, me iba a ver si lo tenemos en el catálogo. Y yo a veces me he dicho mismo, ¿qué bibliotecario tan ignorante no ha sido capaz de comprar un libro de este señor o de esta señora? Que le dieron el nombre que ustedes prevenido. Exactamente. Pero soy un ignorante. Automáticamente llamo a la librería para comprarlo. Y me he encontrado el caso de que no hay un libro en el mercado. O sea que creo que algo de cierto hay con lo que dices tú, porque ya no es que tú puedas ser un ignorante y este bibliotecario es ignorante, es que no están en el mercado las obras. Pero muchas veces el objetivo es ese. El objetivo es ese, ¿no? Tenemos que pensar en otros premios seguro, el Planeta, por ejemplo, es un premio encargado. Lo lees y dices, ¿por qué puedo leer? Claro, A mí me pasó muchas veces. claro. Vamos, no puedo leer. Y además no debes de poder con él. Sí, Es decir, dije, el hecho de que se lleve un premio Planeta, porque es decir que el premio Planeta está muy dado mucho tiempo antes de que tal, eso está más claro que el agua, y hay premios Planeta que son absolutamente infumables. Pero también es cierto lo que decía Lorenzo el otro día, lo que me decía a mí, que mucha gente se ha acercado al mundo de los libros a través de los premios Planeta. O sea que, o sea, Leonard Cohen. Entonces, pero hay libros que son infumables. Iba a hacer una pregunta. Sí. Yo creo que también que nuestro conocimiento de la literatura mundial es limitado. Muy limitado. Por mucho que hayamos estudiado, hay un montón de libros que a nivel nacional tienen su cierta repercusión, pero no nos llegan. Entonces, en ese sentido, yo creo que los premios Nobel, aunque sea
en el fondo una cuestión política y tal, que por ejemplo García Márquez también fue político, no Sí, había un sudamericano, no sé qué, no sé cuándo, es decir, todo puede ser por eso, pero yo creo que sí tienen el nivel. Yo nunca he cogido un premio Nobel que no tenga, que a mí, ¿sabes? Que no tenga algo, por lo menos, que los planetas, por ejemplo, tú los puedes coger y decir, bueno, pero bueno, que ha servido para que la gente se lo lea. Pero yo, el premio Nobel, es verdad que hay una corriente por detrás que puede guiar la elección, pero yo nunca he leído ningún premio Nobel que diga no tiene valor literario. Y no se le queda una sensación súper buena cuando le dan un premio Nobel a alguien que uno ya ha leído y ha madurado y ha trabajado. Pero por ejemplo, yo a Murakami yo no se lo daría. Ni yo tampoco. Pero el pobre está en todas las listas. Estará en todas las listas, pero se lo van a acabar dando. Yo tampoco, pero lo van a acabar. ese señor yo no se lo daría. Tiene muchísimo éxito mundial y todo eso. Por eso digo que hay muchas cosas a lo mejor nacionales que no conocemos. ¿Sabes cuántos libros se publicaron en España en el año 2016? ¿Perdona? En el año 2016 se publicaron en España casi 87.000 libros. Wow. En España. Eso es poco. Muchísimo. Eso es muchísimo. Eso es una barbaridad, porque no hay tantos autores para tantos libros. ¿Qué pasa con las librerías? Efectivamente, no hay tantos lectores para tantos libros, quería decir. ¿Qué pasa con las librerías? Que ya no tienen espacio. El otro día me decía de ocio. Joder, tienes una librería testada de libros y te llega el típico y te dice, ¿no hay nada más? aquí no hay nada. Como que no hay nada. Es todo lo que tiene, una mesa Está de lleno de ahí, libros. una novedad y sé todo lo que tiene. Hay tanto, Sí, pero tanto. también te ponen delante lo que quieren que leas. Eso está que no lo que quieren leer, lo que dice la masa. El mercado. Lo que dice el mercado, lo que dice la masa, que es lo más que se lee, ¿no? Porque bueno, hay novelas que están número 1 en este país, que no voy a repetirlas porque tampoco estamos para eso, que a mí me producen una falta de respeto hilarante a nivel literario. O sea, yo no lo entiendo como hace tal libro, tampoco hace falta decirlo. Se lee de una barbaridad. No porque yo sea más o menos inteligente, no por eso, sino porque creo que la literatura es otra cosa. Entonces, cuando tú lees que en España en 2016, hace 2 años, se publicaron casi 87.000 libros, joder, estamos hablando de una cantidad tan brutal que nosotros no vamos a poder acceder nunca. Imagínate en el mundo, ¿no? De todas formas, España es un país de comprar muchos libros y leer poco. En el país, exacto. Absolutamente. Yo siempre lo digo, había una señora... Pero flipo, vas en Navidades a las librerías o a debe cualquier último día día la de gente llevándose libros y yo, que el país más culto vivo yo. Sí, no lo Porque leo. la gente se está llevando libros en carretera. De hecho, yo tuve... Igual no es exclusivo. No, yo no estaba Para hablando de países. Yo tuve Yo hablo de aquí. Yo tuve una experiencia una vez Creo que es en muy usual regalar libros. Yo tuve una experiencia una vez en Lemos. Regalarlo, otra cosa es leerlo. Cuando estaba estudiando en la universidad, tuve una experiencia una vez en Lemos de un señor que entró a la librería, es decir, con pinta, parecía contratista de aquella época, con collante y donde construir cualquier cosa se vendía. No lo digo peyorativamente, digo para que se haga una idea. Y yo lo escuché porque estaba a 3 metros de él y decía, todos aquellos libros de color marrón me lo das, aquellos azules y aquellos verdes que están por allá, me lo vas cambiando los colores que tengo una biblioteca que me acabo de comprar y la quiero rellenar. Eso lo escuché yo flipaba. ¿Lo podemos recortar un poco? Yo flipaba, yo decía, ¿qué me estás diciendo? ¿No? O sea, es verdad que en España se compran mucho más libros de lo que se lee. Pero mira, vamos a mirarlo desde Pero esto está muy bien. de oportunidad. Eso es bueno para las editoriales, ¿no? Yo empecé a leer, cuando empecé a leer, a los 19 años, salí del instituto, empecé a trabajar, dejé de estudiar y empecé a leer gracias a los Premios Planeta. Porque en mi casa había una colección de Premios Planeta que te daban con una mesa. Mi padre lo compró, te daban los Premios Planeta con una mesa. Y yo en mi trabajo, empecé a trabajar muy pronto, a los 19 años, me aburría y me llevaba a los Premios Planeta, me era gratis, estaban ahí. Cada día cogía uno y traía 3 novelas. Cada bloque traía 3 novelas. Y en un año me los leí todo. Y yo dije, no, a mí lo que me interesa es esto. A mí lo que me interesa es el mundo de la literatura. Gracias a Planeta, Gracias al Premio Planeta empecé a estudiar literatura. Es un premio, ¿no? Sí. Eso es un premio al premio. Yo se lo tengo que agradecer. También descubrí autores
que son de cabecera, también lo digo ahí, ¿no? Juan Marcé, por ejemplo, son autores míos de cabecera que descubrí por última Centro de Interés, un premio Planeta, que es 56, me parece que es. Maravilloso libro. 54, 56, Maravilloso. Mira, yo quería decir que también con tu libro me ha gustado mucho ese sentido del humor que mete mucho puesto, y que la persona que está detrás de ese me gusta como persona. Por supuesto, muchas gracias. Aquí lo tiene. Pueden besuquear si quieren. No, es un poco intocable, pero Un poco intocable, muchacho. sí, vamos a ver, hay personas que son más, vamos a decir, tolerantes al contacto físico, y otros que somos Más tímidos, más Tenía un tímidos. amigo que decía que tú eres un intocable. No me refiero desde el punto de vista de esa palabra, sino que yo no era de quien me tocaran, ¿no? Pero eso desde pequeños. Claro. Es un rollo japonés. Hay niños que los tocas ya y que sean así. Es un rollo japonés tuyo. Y ya te dicen, no me toques, ya yo te siento así. Pero vamos, que no... Tú vas a Japón y flipas, Sí. porque ahí no se toca a nadie, ni de lejos, ¿sabes qué digo tú? Bueno, Bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa más? Porque nosotros habíamos pensado terminar yo con un escrito de él y Leoncio con un poema mío. No sé si te parece bien, Juan Carlos. Si tú nos das el beneplácito. Nadie tiene más que... ¿Alguien tiene algo más que decir? Hablen ahora. Venga, La última. Venga, dispara. ¿Añadiría algo a la lista de primavera, lista lejos cerca? ¿Algún Sí. término nuevo añadiría usted? ¿Añadiría yo a esa lista? No, esa lista para mí es una lista cerrada. Rastros, teléfono, etcétera, ¿añadiría algo? Maravilloso, por cierto. No, Ese final. esa es una lista cerrada. Otra cosa que quiero ¿Está decir. cerrada? Sí, para mí sí. Termina con teclear. Quería decir también, y lo digo porque me parece maravilloso cómo empieza y cómo termina el libro, con un epílogo maravilloso de Daniel Martín, impresionante, y un prólogo de Mónica Plasencia, impresionante. Mónica es compañera de trabajo y de carrera. Estuvimos juntos mucho tiempo y trabajamos juntos mucho tiempo en la Universidad Europea, y en uno de los dos estamos. Y Daniel forma parte del blog 7 de Se lo recomiendo, ¿eh? De la misma forma, yo lo estoy hablando en mi libro, que por favor no se salten el prólogo. Háganme el favor. Porque le pedí a mi hermana que escribiera un prólogo, ¿no? Y mi hermana nunca escribió un prólogo pensando en su hermano, sino pensando en el libro. Y eso yo se lo agradezco, que esté aquí delante de nuestra hora, eternamente. Escribió el libro desde la emoción de leerlo, no desde la emoción de escribir un libro para su hermano. Ahora aprovecho para decirlo porque para mí fue, cuando me lo envió con mucho miedo, ¿no? No sé si te va a gustar, a ver si te gusta, a ver si no es lo que me pediste. Y a mí me dejó loco porque yo, claro, es muy difícil separarse del vínculo familiar. En este caso mi hermana creo que lo consiguió. Yo estoy muy agradecido por eso. ¿Quieres empezar tú? Sí, yo voy a empezar a decir una cosa solamente desde el punto de vista estilístico, que se habló antes y que no seguimos por ese camino, que veo aquí ciertas orientaciones ultraístas que me recuerdan un poco a Miguel Ángel Asturias, eso de repetir algunos versos varias veces y eso. Y uno de los poemas que más me llamó la atención se llama Jardín Invisible. Y dice así: yo no soy buen recitador, o sea que les pido disculpas antes de terminar de leerlo, ¿no? Y se han caído las casas, tomado las flores del jardín invisible, se han derrumbado los muros de las albercas, las cigüeñas han venido cortando con sus alas la carne del aire, animadas por el grito del viento, las cabañas del calor ardiendo en el bosque, los pequeños roedores blanquecinos corriendo. Se han caído las casas, los tejados y los hornos, los cimientos y los bordes, los ángulos hambrientos han caído. Se han caído las laderas y las orillas de las playas, y los reflejos de la luna se han caído. La noche, esa noche inacabable que tanto quisimos, esa que amamos amar tanto que no acabará nunca de amarnos, esa noche ha amanecido. El alba se mece con el ruido del fondo, de los barcos anclados sobre la hilera del monte. Se ha derramado combustible en la tierra que ha perdido su nombre, que ha perdido la frontera, que ha quemado con rabia las banderas. Ha llegado la última noche. ¿Es que no la oyes? ¿Es que no oyes las trompetas? La noche que se acaba y empieza para siempre. Las casas se han caído, se han tomado por fuerza todas las flores. Creo que es un poema que resume el título del poemario. Por más que no sea el que le da el título, creo que lo resume, ¿no? O sea, catástrofe... Bueno, la tempestad, el secreta del viento soy todo yo.
Eso soy yo. La tempestad, el secreto, lo que digo y no digo, de viento, porque muchas veces soy tranquilo y otras veces soy un torbellino, y la tempestad, porque todos llevamos la tempestad, y esta también es un homenaje al libro, a la obra de Shakespeare, que es la tempestad, ¿no? y el cuadro. Yo voy a leer una microficción un poquito más larga, voy a intentar hacerlo con rapidez para no quitarles mucho más tiempo, que podría haber leído cualquiera, pero creo que es uno de los libros que resume esa visión casi telegráfica que tiene Leoncio del mundo de las redes sociales. Además, cuando lees esto en el blog, hoy me lo recordó Leoncio, te das cuenta de dónde vivimos, ¿no? De dónde nos movemos y cómo algunas fotos pueden revolucionar un mundo en el que todo está ya suficientemente revolucionado, ¿no? Esto se llama, para que lo quiera leer, está en la página 101, y se llama Usuario tipo 1. Tienes Facebook porque si no lo tienes no existe, y lo sabe. Cuando se enfrenta al rectángulo ese del que estás pensando, se le pone un rictus alargado, posa las manos sobre el teclado, mira hacia la luz que entra por la ventana, cruza las piernas debajo de la silla, y en el momento justo en el que debería empezar a presionar las teclas es cuando se da cuenta de que no piensa nada, o de que es imposible escribir ahí cualquier cosa que pase por su cabeza, porque habitualmente no pasa nada interesante. Una vez se ha dado cuenta de esto, comienza su periplo de todos los días, a ver qué ponen estos aquí hoy, y navega por el timeline, mirando con detenimiento todas y cada una de las cosas que otro, se ve que no tiene nada que hacer, la gente vive enganchada a las redes sociales, antes era otra cosa, han ido compartiendo. Pero no pone a nada me gusta, no sea que aquella persona que está entre su lista de amigos porque le ha pedido amistad virtual insistentemente, pese a que cuando lo ve por la calle ni siquiera lo saluda, piense que lo que ha colgado le puede resultar interesante o llegue a alimentar su ego. O esa persona crea que le interese, que le tira los trastos o que le va a pedir dinero o que... Tampoco comenta nada, nunca, ni para bien ni para mal, pero se enfada enormemente con lo que dice la gente ahí. Carga tintas contra los vecinos porque contradicen algo diferente a lo que opinan, pero no lo comparte. E incluso sigue en estrecha vigilancia a aquellos individuos que creía que eran personas interesantes, resulta que son de izquierda. Jamás elimina a nadie de sus listas, no sea que alguien algún día ponga algo y se lo pierda. Pero de un tiempo a esta parte ha encontrado ya su verdadera vocación en la red. Ya puede hacer algo. Ya se encuentra llena. Lo pongo en masculino o femenino porque el usuario tipo 1 tanto puede ser un hombre como una mujer. Porque en realidad, con lo que ha aprendido a hacer, ha tomado un papel protagonista. Y esa mañana, cuando ha conectado el portátil, en su muro de la red social le ha salido una foto exuberante de una mujer de bellos ojos que se pellizca los pezones. Ha sentido un extraño placer, se ha quedado mirándola fijamente, atraída, no sabe bien por qué. Incluso fue a por un café mientras ella permanecía inmóvil en la pantalla. A las vueltas de la cucharilla y con la marea del café girando vertiginosamente, percibió cierta agradable sensación que mezclaba conceptos como calor, paz, tranquilidad, sensualidad, cariño, en fin, belleza. Minutos después, extasiada, en el oculto disfrute de la bella imagen, consciente de esos minutos profundos, similares a los que cualquier persona normal puede experimentar en cualquier galería o museo, abrió la herramienta recién aprendida y de la que ya es un experta en usar, que por supuesto se hace de forma anónima, oculta, que te propone la aplicación y activó el modo denuncia porque se trata de desnudos o pornografía. Y lo hizo para que la eliminen automáticamente, no sea que el resto de los millones de usuarios de Facebook pudieran llegar a sentir de manera tan agradable lo mismo que él o ella. Parece maravilloso. Ya desde tú y nosotros nos vamos a ir a ver, así lo digan. Ha sido un enorme placer. Gracias Juan Carlos, gracias a ustedes por venir y por escucharnos. Y por cierto, los libros están en la librería, en toda la librería. Y si no están, ustedes piden. Y si no están, pídanlo.